Los Estados Unidos de Norteamérica están viviendo días absolutamente convulsionados. La economía ha repuntado, indudablemente, hacia el interior de los Estados Unidos desde que asumió Donald Trump. Pero las vicisitudes del coronavirus, su política internacional y el asesinato de George Floyd están mostrando tal vez los límites del sistema, de lo que los propios norteamericanos conocen como el American Way of Life. En el país de la libertad se ven quemar banderas norteamericanas y se ve salir el ejército a las calles para reprimir las protestas crecientes en los principales distritos del país del norte, hasta en la mismísima capital, en Washington. Para analizar y hablar de lo que ocurre allí, para que nos aclare el panorama, un especialista, uno de los más lúcidos, sin ninguna duda, de nuestro país, para ver lo que ocurre en los países centrales y su influencia hacia nosotros, hacia los latinoamericanos. Estoy hablando de Atilio Borón, quien ya está con nosotros y a quien tengo el placer de saludar. ¿Qué tal, Atilio? ¿Cómo le va? Gabriel Prósperi lo saluda. ¿Qué dice, Gabriel? Buen día, gracias por su llamada. Por favor, al contrario, gracias por atendernos. Bueno, ¿qué es lo que está viviendo Estados Unidos en este conato de respuesta al racismo luego de la muerte de George Floyd? Bueno, lo que está viviendo es una situación realmente muy que se veía venir, ¿no es cierto? Porque el negacionismo de este señor Donald Trump ha sido realmente escandaloso, y a consecuencia de lo cual el número de muertos ha crecido de una manera notable. Se le escaparon todos los cálculos. Él en un momento, Trump habló de 2.000 a 3.000 muertos, una cosa así, ya van por 105.000, creo que es el último recuento. Pero además hay un dato muy significativo, ¿verdad? Que el coronavirus como enfermedad no es neutra frente a las diferencias de clase y a las diferencias étnicas. Entonces resulta que la proporción de afroamericanos que están siendo víctimas del coronavirus es mucho mayor que la de las familias blancas acomodadas. Y eso, por ejemplo, en una ciudad como Chicago, una estadística que dio hace poco tiempo el New York Times, nada menos, ¿verdad? Diciendo que en una ciudad como Chicago, en donde el 30% de la población es afroamericana, el número de muertos por el coronavirus de ese origen es 62%. ¿Te das cuenta? Entonces, claro, hay un malestar de fondo muy grande. Agreguémosle a eso, que en el plazo de 2 meses, un poquito más, se agregaron más de 40 millones de desocupados. Agreguémosle a eso la debilidad que tiene en Estados Unidos el llamado estado de bienestar keynesiano, que en Estados Unidos nunca tuvo un peso como el que tuvo en los países europeos, por varias razones. Casi la mitad de la fuerza de trabajo de los Estados Unidos, por ejemplo, carece por completo de acceso a la seguridad social, ¿verdad? O sea que queda desocupado. No hay contrato, no hay indemnización por despido, no hay vacaciones pagas, no hay obra social, no hay nada de eso. Es una situación que para nosotros acá en la Argentina sería un escándalo, ¿verdad? Bueno, pero allá es la norma. Y una gran parte de eso son estas comunidades de latinos, como le llaman allá, o hispanos, afroamericanos, unido, digamos, con el odio que ha venido sembrando de una manera absolutamente criminal e irresponsable Donald Trump, que envalentonó a los supremacistas blancos a salir a las calles, y desgraciadamente los cuerpos policiales de Estados Unidos, no todos ni en la misma proporción, pero tienen entre sus filas grupos de tipos que realmente piensan que los negros son inferiores, que los latinos son inferiores, que con ellos es necesario utilizar el lenguaje del garrote y del balazo y del gas pimienta, y que no hay que andar con ninguna contemplación, y que si se rebelan ante la autoridad hay que darle un castigo ejemplar, como en la época de los linchamientos de negros en Alabama a principios del siglo XX. Entonces lo que está ocurriendo ahí es simplemente la potenciación de toda esa herencia, digamos, terrible de la esclavitud,
norteamericana, que hace que los negros no tengan futuro, salvo por la vía de enriquecerse a través de una performance artística excepcional. Si sos un gran cantante, un enorme bailarín, un gran jugador de béisbol o de fútbol americano, o sos muy inteligente y muy hábil para el comercio y muy inescrupuloso y te metes en el tráfico de drogas. Y después el resto queda condenado. Y esta es la lamentable realidad, ¿no es cierto?, de la situación del afroamericano en Estados Unidos. Y esto es lo que ha estallado. Además la forma, porque lo de este muchacho Jeffrey Floyd, no es la primera vez que pasa. Ustedes recordarán que en Nueva York, hace menos de 2 años, a uno que estaba en condiciones más o menos iguales, le pusieron una bolsa de plástico en la cabeza y lo asfixiaron. Y el negro gritaba, no puedo respirar, y lo mataron. y quien lo mató, al cabo de poco tiempo, digo, con todos los vericuetos jurídicos de Estados Unidos, quedó libre de culpa y cargo, o está bajo parol, o lo meten ahora en un grupo de estos paramilitares que tienen tantos en Estados Unidos. Así que la verdad que la comunidad negra está harta, y esto agrega una gota más al vaso, ¿no? Ahora, Tilio, este año, en noviembre, hay elecciones presidenciales en Estados Unidos y Donald Trump va por buscar los votos dentro de su gente, la que lo sigue. Sí. Evidentemente va a consolidar a ese núcleo duro republicano a partir de estas situaciones, pero ¿cómo hace para ampliar la brecha de ese votante? Y del otro lado, de los demócratas, ¿dónde está aquel que pueda hacerle frente para evitar una reelección de Trump, ¿no? En este escenario tan virulento para la sociedad norteamericana, que además se expande a todo el mundo, ¿no? Porque Estados Unidos sigue siendo de alguna manera para Occidente un, entre comillas, faro que expande todo lo que acontece al mundo. Estuvimos viendo cómo el sábado lanzan un cohete al espacio y el mundo, millones y millones en vivo veían eso, y al mismo tiempo en las principales ciudades norteamericanas se reprimían decenas de protestas. Claro. Bueno, yo creo que, a ver, lo que pasa también hay que inscribirlo en este marco un poco más amplio, ¿no? Estados Unidos ya pasó el apogeo de su predominio a nivel mundial. Esto es una cosa que no es una novedad, por lo menos para quienes somos los estudiosos de este tema, incluso para gente que ha sido importante como formuladores de política exterior de los Estados Unidos. Estoy hablando de gente como Kissinger o Brzezinski, por ejemplo, ¿verdad? Que en sus diversos escritos han señalado que, bueno, Estados Unidos se enfrenta ante una situación de declinante poderío en la arena internacional. Son ellos los que lo dicen. Por supuesto, Gabriel, no vas a encontrar nada de eso dicho en la prensa hegemónica de ningún país, todo lo contrario, se sigue hablando de Estados Unidos como la gran superpotencia, y sí, es una superpotencia, pero fíjate que a pesar de las bravuconadas que lanzó Donald Trump sobre que hundiría los barcos iraníes que se atrevieran a ir a Venezuela, fueron los 5 barcos y están yendo de vuelta y tuvo que tragarse sus palabras, ¿verdad? Como que tuvo que tragarse sus palabras con el coreano, con Kim Jong-un, a quien le amenazó de que le iba a destruir Corea, no iba a dejar piedra sobre piedra. Y al coronavirus le llama el virus chino, ¿no? Y al coronavirus le llama el virus chino, y además le quieren cobrar a los chinos, mira, digo, esto es casi, mira, perdón que me ría, pero no es para quitarle seriedad a la entrevista, pero pretender cobrarle a los chinos además una cifra de 24 billones de dólares, que equivale más o menos al 20% del Producto Bruto Mundial, acusándolos a ellos, lo cual es una muestra de que los tipos han perdido totalmente la chaveta y están realmente en una crisis tremenda, que no es solo de Trump, porque yo te quiero añadir eso. Cuando Brzezinski o Kissinger hablan de el declinante poderío de Estados Unidos, que entonces tiene que ser muy cuidadoso en el trato con los aliados, etcétera. Después te aparece un energúmeno como Trump, que patea el tablero y deja a Estados Unidos mucho más debilitado. Imagínate Estados Unidos ahora, por ejemplo, peleado con los países de la Unión Europea, peleado con Merkel, peleado con el canadiense, con el Trudeau,
Justin Trudeau, peleado con Emmanuel, el francés, ¿no es cierto? Macron, peleado con todo el mundo, peleado con China, peleado con Rusia, peleado con los coreanos, peleado con Irán, o sea, no ha destruido todo el sistema de alianzas que Estados Unidos construyó en la época de oro de su hegemonía internacional, en donde, claro, tenía estadistas y personajes que, si no eran estadistas, eran tipos sensatos, que yo vos podés, digo, Kennedy fue un gran estadista, por eso lo mataron, ¿verdad? Y que tenía una visión del sistema mucho más refinada de la que le daba la CIA a los organismos de seguridad. Pero después tuviste otros tipos que tuvieron, digamos, una cierta sensatez mínima, ¿no? ¿Verdad?, para evitar confrontaciones nucleares. Por ejemplo, Truman, a Harry Truman, que fue el responsable del bombardeo de Hiroshima y Nagasaki, poco después de terminada la guerra, fueron una delegación de muy alto nivel del Pentágono a hablar con él, un poco retransmitiendo un mensaje de Winston Churchill que decía que, bueno, que esperaba para lanzar la bomba atómica sobre Leningrado y Moscú. Leningrado se llamaba en aquel momento San Petersburgo, ¿no es cierto? Uh-huh. Y Truman dijo que no. Digo, y Truman no era un tipo de izquierda, ¿verdad? Pero era un tipo que tenía un mínimo de sensatez. Dijo, no, después de aquel el holocausto producido en Japón, no podemos hacer esto de vuelta impunemente. Digo, esto va a ser imperdonable con el paso del tiempo y de los siglos. Ahora, Donald Trump es un tipo que es absolutamente irresponsable y no tiene ese criterio, esos estándares mínimos de moralidad, y al mismo tiempo no tiene la habilidad para moverse en un sistema internacional tan entrecruzado de actores de todo tipo, porque antes, ¿quiénes eran los actores del sistema internacional? Eran los estados nacionales, pero hoy en día tenés que hay actores que actúan en la escena internacional que no son estados nacionales. Por ejemplo, grandes corporaciones transnacionales, por ejemplo, grandes organizaciones criminales, por ejemplo, la red de delincuentes de cuello blanco que maneja todo el tema de los llamados paraísos fiscales, que son realmente guaridas fiscales. Tenés el narcotráfico, o sea, tenés una panoplia de actores internacionales que requiere para moverte ahí una enorme ductilidad y tener definiciones muy claras y muy precisas sobre quién es quién, dónde está, cuáles son tus intereses, etcétera. Bueno, Trump no tiene absolutamente nada de eso. Y el otro personaje que podría sucederlo, al cual vos te referías anteriormente, Joe Biden, tampoco lo tiene. Es un hombre que no es un sociópata como Donald Trump, pero es un personaje muy menor, muy gris, digamos, no es una figura carismática, pero ni de lejos, ¿verdad? Entonces, bueno, Estados Unidos está viendo de qué manera transita esta curva de declinante poderío en el sistema internacional con un mínimo de conflictos. Pero claro, a 6 meses de las elecciones o menos, cuando tenés 40 millones de nuevos desocupados, la estimación de la caída del Producto Bruto, según Krugman, es por lo menos 10 o 15% de acá a fin de año. Y encima tenés centenares de miles de muertos por todo esto, y a Trump se le pone muy muy mal la cosa y se tensa mucho internamente la situación dentro de Estados Unidos, y por eso la represión brutal en contra de las minorías afrodescendientes o hispanos o latinos ha adquirido esa brutalidad en los últimos tiempos. Un descontrol, entre comillas, controlado, lo que propone Donald Trump, lamentablemente, para los Estados Unidos. Atilio Borón, un gustazo tenerlo aquí. Sus palabras nos ayudan a pensar y eso creo es muy valioso para todos nosotros, los que componemos la comunidad del aire de este programa que se llama Próspera Mañana. Muchas gracias, Atilio, por estar con nosotros. Gracias y buenos días. Chao.